Es momento de actualizar las noticias aquí en Contexto Global de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Es un placer estar con ustedes. Vamos con nuestros titulares. Israel confirmó que ya tiene en su poder los restos de otros 2 rehenes entregados por Hamas. Ya son un total de 13 los cuerpos que la organización palestina ha devuelto del total de 28 cautivos fallecidos que reclama el gobierno israelí. Después de más de una semana de enfrentamientos, el gobierno de Qatar anunció un alto el fuego entre Afganistán y Pakistán luego de una escalada que se ha cobrado la vida de docenas de personas. Ambas partes acordaron establecer mecanismos para una paz duradera. Desde Atlanta hasta Chicago, pasando por Nueva York, miles marcharon en Estados Unidos y también en Europa en la denominada protesta de No Kings. Rechazan las políticas del presidente Donald Trump al grito de que no hay espacio para los reyes. La noticia del día pasa por Medio Oriente y lo más reciente en torno a la implementación de los acuerdos para intentar llegar a la paz en Gaza. Ya Israel confirmó que tiene 2 nuevos cuerpos del total de 28 que el grupo Hamas acordó entregar. Desde la oficina del primer ministro confirmaron en las últimas horas que, a través de la Cruz Roja, recibieron los restos de 2 personas y ya serían un total de 13 los cadáveres que la organización islamista ha devuelto desde que a inicios de semana se firmara la primera parte de este plan impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la franja. Precisamente desde el Departamento de Estado alertan que Hamas estaría planeando atacar contra civiles en el enclave palestino y eso supondría una violación de lo acordado. Previamente había sido Israel el que había retornado de los restos de 15 cuerpos luego de que anoche Hamas devolviera el cadáver de un hombre de 75 años que murió el mismo 7 de octubre de 2023 cuando la organización islamista atacó suelo israelí en la operación que desencadenó la actual escalada. Bajo el pacto, Israel debe entregar los restos de 15 personas por cada cuerpo que devuelva Hamas. En total, el gobierno israelí ya ha puesto a 135 cuerpos en manos del grupo palestino. El Banco Mundial y Naciones Unidas calcularon que se van a necesitar $70.000 millones para reconstruir la franja de Gaza, que fue reducida a escombros en esta guerra entre Israel y Hamas y con todos los sistemas como energía, agua potable y saneamientos de aguas residuales completamente destruidos. El informe lo tiene Martín Gripo. $70.000 millones es lo que calculan el Banco Mundial y Naciones Unidas que se necesitará para reconstruir la devastada franja de Gaza, una reconstrucción que todavía no tiene fecha de inicio, ya que se evalúan la magnitud de los daños en las diferentes infraestructuras. Equipos de la ONU están examinando la red de aguas residuales de Gaza, cuyas plantas de tratamientos dejaron de funcionar durante la guerra. Tenemos que restablecer la electricidad para empezar a instalar el nuevo sistema de saneamiento. Tenemos un plan masivo de 60 días para aumentar la llegada de alimentos, distribuir 1 millón de comidas al día, empezar a reconstruir el sector sanitario, traer tiendas de campaña para el invierno y que cientos de miles de niños vuelvan a la escuela. Pero esta es una tarea enorme, se la debemos a la gente de aquí, que ha pasado por tanto. Las tareas no serán fáciles. Antes de comenzar con la reconstrucción, deben retirar 55 millones de toneladas de escombros, el equivalente a 13 pirámides de Giza. Y a esto se suma el acceso limitado a materiales y recursos esenciales. En esta panadería, el combustible es esencial para sostener la producción de miles de piezas de pan al día. Ahora se producen 300.000 piezas de pan al día y eso se debe a que ahora podemos obtener la harina, el azúcar, la levadura y lo que es más importante, el combustible que impulsa estas máquinas. Esto demuestra que cuando se mantiene un alto al fuego podemos reconstruir rápidamente y reactivar la producción de alimentos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dijo que mientras se inicie la reconstrucción será necesario entregar viviendas y baños prefabricados a las millones de personas cuyo hogar fue reducido a escombros.
En otras noticias, Qatar, que es uno de los países mediadores entre Afganistán y Pakistán, anunció un nuevo cese el fuego entre esos dos países. Los enfrentamientos comenzaron hace más de una semana. Islamabad acusa a su vecino de refugiar a los talibanes pakistaníes, autores de atentados terroristas en territorio nacional. La ampliación en este informe de Samuel Salgado Castro. Nueva pausa de los ataques entre Afganistán y Pakistán. Durante las negociaciones, ambas partes acordaron un cese el fuego inmediato y el establecimiento de mecanismos para consolidar una paz duradera y estabilidad entre los dos países. Delegados afganos y pakistaníes de alto nivel también se comprometieron en Doha a mantener las negociaciones de paz con la mediación de Qatar y Turquía. Horas antes, Afganistán había denunciado que Pakistán violó un primer cese de hostilidades extendido. El viernes, más de una decena de afganos murieron por ataques aéreos pakistaníes en el distrito de Urgun, entre ellos algunos jugadores de cricket. Estaba escuchando las noticias y de repente hubo una explosión en nuestra casa de huéspedes. Había huéspedes dentro, los jugadores de cricket que habían ganado su partido y habían venido a cenar. El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, acusa a Afganistán de brindar refugio al talibán pakistaní, sospechoso de estar detrás de una serie de mortíferos atentados terroristas. Instamos al pueblo afgano a priorizar la seguridad mutua sobre la violencia perpetua y el progreso sobre el oscurantismo radical. El régimen talibán debe frenar a sus aliados que se refugian en Afganistán y utilizan el territorio afgano para perpetrar atroces ataques dentro de Pakistán. El enfrentamiento comenzó hace más de una semana luego de explosiones en la capital afgana que las autoridades talibanes atribuyeron al vecino Pakistán. En represalia, el Emirato lanzó una ofensiva en la frontera, a la que Islamabad prometió una respuesta contundente. Más noticias. Las principales urbes de Estados Unidos y también las capitales europeas alzaron su voz contra la administración de Donald Trump. Este sábado se realizaron las marchas denominadas como No Kings, una iniciativa ciudadana global que busca cuestionar las políticas de la Casa Blanca. Los manifestantes dejaron en claro su temor por el futuro de la democracia en la Unión Americana. Veamos más en este informe de Diego Bazzani. Europeos y estadounidenses plantan cara al gobierno Trump. Este sábado miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para ser parte de la denominada marcha No Kings o No Reyes. El objetivo, pronunciarse contra las políticas de la administración republicana de Donald Trump, desde los recortes a las entidades federales hasta las posturas en materia migratoria. Muchos temen que el sistema democrático bajo el cual está fundada la potencia de América del Norte esté en riesgo. Estoy en contra del abuso de poder. Creo en los tres poderes del Estado. Hay tantas cosas que mencionar que sería imposible enumerarlas todas. Queremos libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión. Y es muy importante que nuestro gobierno nos represente a todos, no solo a algunos. Nadie está por encima de la ley. Manifestaciones con la misma premisa se realizaron en varias capitales europeas como Londres, Madrid o Berlín. Tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros rechazaron de forma tajante la visión del inquilino de la Casa Blanca y sus seguidores. Creemos que es importante alzar la voz cuando vemos cosas con las que no estamos de acuerdo, sino que además son realmente perjudiciales para la sociedad. Y eso es lo que ocurre en este caso. La administración Trump, el movimiento MAGA, y no solo es en Estados Unidos, es algo global que afecta a todo el mundo. Donald Trump se refirió a las manifestaciones en su contra el viernes en una entrevista con Fox Business, declarando que no es un rey, mientras que varios líderes demócratas como el senador Bernie Sanders y las excandidatas a la presidencia Kamala Harris y Hillary Clinton apoyaron de forma pública la iniciativa No Kings. En noticias de América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer que ya llegó al país uno de los supervivientes del ataque perpetrado el jueves por Estados Unidos en el Caribe contra un semisumergible acusado de transportar drogas. De acuerdo con el mandatario, este sujeto va a ser sometido a la ley local. Esta persona es la primera superviviente conocida de la ofensiva que lidera la Unión Americana en la zona junto con un nacional ecuatoriano que, de acuerdo con Washington, también va a ser repatriado. En la noche de este sábado, el presidente Petro añadió y acusó a Estados Unidos de presuntamente haber atacado en septiembre a una lancha pesquera en aguas colombianas y que se habría cobrado la vida de una persona.
Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los Estados Unidos. De Colombia vamos a Bolivia, donde representantes de los pueblos indígenas se declaran en alerta por una propuesta electoral lanzada por el candidato Tuto Quiroga. La iniciativa es calificada de inconstitucional y busca la individualización de las tierras colectivas. La tierra va a ser titulada individualmente porque lo que es de todos no es de nadie, dijo Quiroga en un acto de campaña. Desde Santa Cruz de la Sierra, Natalie Iriarte, corresponsal de France 24, nos entregó más información previamente. La dirigente indígena amazónica Ruth Alipaz denunció de que en las campañas electorales de ambos candidatos a la presidencia no se tomaron en cuenta los derechos de los pueblos indígenas y tampoco se tomó en cuenta el tema por el Tribunal Supremo Electoral en el debate que se organizó con ambos candidatos. Para los indígenas el tema más preocupante es la propuesta del candidato de derecha Tuto Quiroga, que ha planteado una reforma constitucional que individualiza la tierra en vez de hacerla colectiva. Recordemos que en Bolivia los indígenas y campesinos tienen más del 40% de la tenencia de la tierra y además mucha de esta tierra está también sobrepuesta con áreas protegidas, áreas en las cuales viven todavía indígenas no contactados o en aislamiento voluntario como el pueblo ayoreo y el pueblo chimán. La preocupación central de los indígenas de las 36 naciones que habitan en nuestro país es que esta tierra vaya a ser utilizada para expandir la frontera agrícola, el agronegocio, la minería, temas que sí han sido mencionados con mucha fuerza durante el debate presidencial y en las campañas en agendas de ambos candidatos. La dirigente Ruth Alipaz denunció de que estos candidatos no han querido reunirse con los líderes indígenas y tampoco han puesto propuestas medioambientales ni sostenibles ni de derechos indígenas en sus planes de gobierno. Cambiamos de tema porque la familia real británica pasa por un nuevo remesón. El príncipe Andrew anunció que renunciará a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que enfrenta distraigan el trabajo de la familia real. Andrew dejará de ser también duque de York en medio del escándalo que afronta por su cercanía con el fallecido Jeffrey Epstein, caso en el que fue acusado por la difunta Virginia Giuffre de haberla abusado sexualmente de ella siendo ella menor de edad. Luisa Pulido, corresponsal en Londres de France 24, nos envió ese informe. La familia de Virginia Giuffre, quien denunció al príncipe Andrew por abuso sexual en 3 ocasiones cuando ella tenía 17 años, afirmó que la renuncia del príncipe a sus títulos reales es una reivindicación para su hermana y para las víctimas del abuso en todo el mundo. En una declaración afirmaron que no solo es una victoria para Virginia, sino para cada sobreviviente de los crímenes horribles perpetrados por el fallecido pedófilo millonario Jeffrey Epstein y por sus cercanos. El príncipe Andrew ha negado en repetidas oportunidades esas acusaciones de Virginia Giuffre, quien se suicidó este año. Por su parte, el movimiento Republic, que busca que el Reino Unido se convierta en una república, ha dicho que queda comprobado y evidentemente que el príncipe Andrew ha mentido sobre la naturaleza de su relación con Jeffrey Epstein y ha dicho que lo que se necesita en este momento es una investigación de la policía para esclarecer la naturaleza de ese vínculo, de esa amistad y qué tanto sabía la familia real británica sobre esa cercanía, sobre ese vínculo. No solo hay denuncias sobre abuso sexual por parte de Virginia Giuffre sobre el príncipe Andrew, sino también sobre sus finanzas. El historiador y autor de La monarquía, Andrew Downey, afirmó que el príncipe Andrew se habría beneficiado económicamente y por años no solo de Jeffrey Epstein, sino de otras muchas personas aprovechando su poder y su influencia como miembro de la familia real británica. Llegamos así al final de este informativo, pero los invito a que se queden aquí en esta pantalla. En minutos, más noticias. Este domingo, Bolivia elegirá nuevo presidente. Del fin de un ciclo político al inicio de otro. El MAS cae tras 20 años en el poder y Bolivia gira a la derecha.
Lograr gobernabilidad haciendo ajustes al tipo de cambio y cortando subsidios será el reto del nuevo gobierno. Acompáñenos a cubrir la segunda vuelta este domingo 19 de octubre a través de France 24 y France24.com.